sobre la iglesia y la teología del balcón o la teología del camino. Yo lo hice como una pregunta, pero ahí no. La iglesia, ¿qué teología prefiere? ¿La del balcón o la del camino? Vamos a ver que algunas veces tiene ciertos errores con respecto a la teología y siempre lo llevamos a un ámbito académico, pero la verdad es que siempre estas teologías están dentro de la iglesia, pero tenemos que definirlas bien. ¿Ya? Este es un sermón que de pronto yo quería predicar como un gusto personal, ¿ya? Porque a veces uno dice predica de esto en la iglesia, pero hoy día quería aclarar y hablar sobre la iglesia y la teología del balcón o la teología del camino. Y también tiene una reflexión en nuestras vidas. Así que el texto está ahí en el libro de Oseas, yo lo tengo en otra versión, que dice: mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Y a ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio. Puesto que tú olvidas las enseñanzas de tu Dios, yo me olvidaré de tus descendientes. Oremos. Padre, voy a compartir tu palabra. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos muchas gracias, Señor. Y háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, hoy día voy a hablar un poquito de los conceptos equivocados que tenemos de pronto en la teología, y a veces tenemos miedo y a veces las cosas son distintas. ¿Ya? Este versículo que escribió el profeta Oseas destaca un aspecto crítico del fracaso de Israel: el rechazo del conocimiento. No es que el conocimiento no estuviera disponible para ellos, más bien lo rechazaron activamente. El Señor siempre se reveló al pueblo de Dios y Él siempre quiso un pueblo que le conociera, que estuviera con Él. Pero acá fue el pueblo que cerró todas las posibilidades. Los sacerdotes y líderes que se suponían que eran los custodios de la ley de Dios y maestros del pueblo habían fallado en sus deberes. Como resultado, Dios declara que lo rechazará como sacerdote. Este conocimiento, querido hermano, no es meramente comprensión intelectual, sino un conocimiento profundo y relacional con Dios y su camino. ¿Ya? Cuando uno habla del conocimiento que hacemos acerca de Dios, estamos haciendo teología. Pero ¿cuál es la que nos gobierna? ¿La teología del balcón o la teología del camino? Y vamos a ver cuáles son las diferencias. Y lo primero que me llama la atención de este texto, querido hermano, es que la palabra hebrea utilizada aquí para conocimiento es dahak, que implica una comprensión íntima y experiencial en lugar de solo una información o formación de los hechos. Cuando el profeta le recrimina a los sacerdotes, le dijeron: más que un conocimiento, ustedes rechazaron mi relación. Dios decía: ustedes ya no tienen relación conmigo. Nosotros tenemos relación con Dios a través de la oración, a través de la palabra, porque nos habla a través de ese tiempo devocional, a través de ese tiempo de leer la Escritura, ¿ya? Pero el término acá, cuando el profeta le dice que ustedes no me conocieron o les faltó conocimiento, está hablando, les faltó tener esa relación íntima conmigo. Hoy día vivimos esa crisis, querido hermano. Hay pastores que solamente hablan sobre las emociones de las personas y les interesa y son motivadores por excelencia. Hay otros que por conocimiento rechazan todo lo que es estudio de la palabra de Dios. ¿No es cierto? Dicen: no, la letra, y siempre han escuchado eso, dicen: no, la letra mata, el espíritu edifica. ¿No es cierto? Han escuchado ese término mal interpretado, por supuesto, ¿ya? Pero vamos a ver qué es lo que significa. Y fíjense ustedes, queridos hermanos, que el primero que acuñó, digamos, dentro de la teología moderna, el tema de la teología del camino, o sea, la teología del balcón, fue el pastor y teólogo protestante Juan Mackay, ¿no es cierto? Acuñó el término teología del balcón y teología del camino, y señala: hay que hacer teología desde el camino, no del balcón, dice él. Ciertamente, esta es una frase con una verdad, digamos, incuestionable. El problema que emerge, y nos hacemos la pregunta a la hora de definir qué es uno y qué es lo otro: ¿qué es el balcón? ¿Qué es la academia? ¿Qué es el camino, la experiencia de la comunidad de fe?
comentar que el mismo Mackay dice: lo que más necesitamos en este momento no es una defensa de la religión, del cristianismo o de la iglesia cristiana. Lo que los hombres anhelan es el que el pensamiento se convierta en un medio a través del cual ellos puedan escuchar la voz de Dios que venga del más allá, que les ayude a percibir el perfil de un rostro. Y la única respuesta adecuada a este anhelo de revelación, según Mackay, es la voz y el rostro que se revela en las personas en el camino, y no de la contemplación desde un balcón. Lo que está diciendo, querido hermano, hoy día se ha escuchado mucho, y hay hermanos que de pronto hablan esto y yo me da cuando dicen: Dios me habló. ¿Han escuchado eso o no? Dios me dijo. El otro día escuchaba un tipo que decía, una mujer decía: Dios me habló y me dijo que usted esto acá. Si no, ya Dios no tiene para qué, porque basta la palabra de Dios. El otro día escuchaba un falso profeta que hacía una profecía contra Chile y decía que aquí, que te hace altivo. Bueno, todas las naciones han sido altivas, pues. Si basta que veamos la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, cuando salen estos que Dios me habló, Dios me dijo, Dios sentí, yo, querido hermano, siendo honesto, los cuestiono. Porque ninguno dice: así dice la palabra de Dios, así dice el Señor. No, Dios me habló. Yo, queridos hermanos, cuestiono esas cosas, porque a mí Dios me habla a través de su palabra. ¿Es así o no? Y Dios me habla a través de la oración. Cuando usted ora al Señor y de pronto le ha pasado que Dios le pone a una persona que ore por ella. Dios nos habla. Pero ese tema tan vanaglorioso de los líderes que dicen: no, es que Dios me habló a mí. Como quieren decir, a los demás no les habla, a mí me habla. Y la verdad, querido hermano, que Mackay decía que la verdad es que acercarse tiene que ver con buscar el rostro y el camino de la contemplación, de buscar al Señor a través de esa comunión íntima. Y para eso, querido hermano, quiero aclarar, para que vayamos entendiendo qué es lo que significa teología. Algunos que están estudiando el seminario me lo van a decir de memoria. Ya, a ver, dímelo. No. La palabra teología es de origen griego y etimológicamente es un término compuesto de la palabra teos, que significa Dios, y el nominativo logos, que expresa estudio, razonamiento o discurso. Etimológicamente podemos definir la teología como el discurso o tratado de Dios. Dios hace un discurso con nosotros. Dios trata con nosotros. Cuando el Señor habla ahí: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿no es cierto? Decimos: hoy Dios quiere hablar con nosotros. Dios quiere tener comunión, pero se revela a través de la palabra de Dios. Este mes, digamos, para nosotros viene el 31 de octubre, que es el Día de la Iglesia Evangélica, ¿no es cierto? Y conmemoramos esa fecha porque un 31 de octubre fue cuando Martín Lutero puso las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Y él hablaba de esto. Y día en la mañana en la escuela dominical se estaba planteando esto, y él decía: solo la Escritura. ¿Ya? Nada que Dios me habló, Dios me dijo, solo la Escritura. Si me dice Dios me habló a través de su palabra, gloria a Dios. Si me dice hoy Dios me habló a mí, tu emoción. Cuando alguien te diga eso, descártalo, querido hermano, porque la gloria es del Señor. Dios se revela a su palabra. Y para nosotros, los cristianos evangélicos, la palabra tiene que ser importante. A veces hablamos de la palabra, pero no estudiamos la palabra. Y ese es el problema. Entonces, querido hermano, la palabra teos, el término teología, para que ustedes sepan, no es de origen bíblico, ni siquiera de origen cristiano. Fueron los griegos, fíjense ustedes, quienes acuñaron el término. En los teatros griegos se decía que había un lugar encima del palco donde los dioses aparecían. A dicho lugar se le llamaba teologión, o el verbo teologio, ¿no es cierto?
dentro de la cultura clásica griega significa discurso sobre los dioses o sobre la cosmología. Los griegos eran muy dados a esto, estudiaban y estaban ahí y ellos decían, este palco es para los dioses, este palco es para que nosotros hagamos discursos sobre los dioses. Y el término teología para los griegos expresaba la ciencia de las cosas divinas, y los teólogos era el que pronunciaba discursos sobre los dioses o discursos sobre los poetas. En este contexto, la teología estaba estrechamente ligada con la explicación de manera mítica de los orígenes del mundo, de los dioses y su relación con los seres humanos. Qué interesante, ¿eh? Que este término no es cristiano, que hoy día de pronto se usa mucho, pero tiene que ver con este acercamiento hacia Dios. Eso es la teología. En el Antiguo Testamento, querido hermano, si voy muy rápido, en el Antiguo Testamento no se desarrolla un concepto de teología, epistemología, no sé si buscan el término, del conocimiento. ¿Ya? También puse esa palabra a propósito, porque voy a decirle algo. Tal como lo hicieron los griegos, no utilizaron el término, no desarrollaron el pensamiento abstracto ni especulativo sobre Dios. Por el contrario, en el Antiguo Testamento, el concepto que tenían de Dios los judíos, su pensamiento teológico nace y se vive con la experiencia, tiene un carácter más concreto e histórico, basado en la narrativa y en la vivencia. En ese tiempo no estaba la Torá en el Antiguo Testamento, ellos era a través del conocimiento y que le traspasaban este conocimiento a sus hijos, y ahí se desarrollaba, por decirlo así, la teología o el conocimiento de Dios. En lo simbólico, para ellos lo simbólico era importante. Vamos a descubrir que en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento lo simbólico tiene un lugar importante en las cosas de Dios. Cuando tomamos la Santa Cena, es simbólico, pero eso nos acerca a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando se levantaban altares, hay conceptos que dice Dios bajó y todo. Era el simbolismo de que mis oraciones o mi sacrificio llegaba al Señor. Fíjense ustedes que, y por ello la teología del Antiguo Testamento estaba abierta y en permanente crisis. ¿Por qué? Porque los hombres un día se acercaban a Dios y otro día no. Lo que suponía una constante búsqueda. Una teología, querido hermano, entre paréntesis, siempre es un proyecto en estado de reforma. Siempre la teología va avanzando, también va avanzando el conocimiento. Así que la interpretación bíblica siempre también es dinámica, no es estática, ¿ya? Pero en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, no se utiliza el término teología como tal, pero sí se usa un término muy cercano, se llama teodidactoi, que significa enseñado por Dios. En el Nuevo Testamento la gente tenía el concepto que Dios estaba en toda la esfera de la cosmovisión de las personas y Él nos guiaba y nos enseñaba. Podemos decir que este término nos orienta a una teología bíblica, pero lo que difiere del pensamiento griego, donde el movimiento va del hombre hacia Dios, ya en el Nuevo Testamento el término es contrario. Dios toma la iniciativa y se acerca a los hombres. Él tomó la iniciativa en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de teología, es el discurso, para ir resumiendo, el discurso de las personas viene de un contexto griego, donde ellos hacían discurso o hablaban de la cosmovisión de los dioses. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, vemos que el concepto de teología era un concepto de lo vivencial, de lo simbólico, y que se traspasaba y era abierto y estaba en un constante movimiento. Cuando Dios se revela a Abraham o Moisés, no es la misma revelación que cuando no quiero decir de la revelación bíblica, sino del conocimiento teológico como lo presenta con David, por ejemplo. ¿Me entienden? Porque David tomó los panes de la proposición y los comió.
Dios nunca lo reveló eso. Quizás si David hubiese estado al principio, manda fuego. Claro, entonces vemos esto. Entonces, querido hermano, quiero hoy día desarrollar con usted qué es lo que es la teología del balcón. Y lo primero que hablamos es que el balcón supuestamente es una terraza de segundo piso de una casa, el cual simboliza al ser humano que se esmera para acomodarse en su saber. Está conforme. Para llegar a ser sabio o erudito, más destacado por su estatus como hombre de bien. La academia del saber ha considerado que el intelectual, entre más ciencia tenga, se alza por encima de los demás, porque supuestamente está más cerca de Dios, por la altura que ha alcanzado. Queridos hermanos, este asunto a mí no me gusta. Yo he visto pastores, he visto líderes que entran a estudiar a los seminarios, pueden hacer un posgrado y poco menos que son doctores, pues. Y dicen, no, yo soy, algunos ponen sus pies de cuando mandan correo, posgrado, tengo un doctorado en teología. Y a mí me carga, y querido hermano, soy súper crítico con nuestra Iglesia Alianza. Hay algunos pastores que de pronto estudian un año después de un posgrado en el seminario y hasta hablan distinto. No, es que así, epistemológicamente, no, y hablan así como tan rebuscado. No, es que esto es una cuestión patrística, la patrística del tema hay que hacer. Y uno dice, ¿qué es lo que es esa cuestión? Porque la teología es tener ese acercamiento con Dios. Y te digo, querido hermano, que a veces yo digo, el Señor, háblale a estos cielos, porque el Señor, si tú estudiaste algo, es precisamente no para estar en el balcón, pues. Lo vamos a ver de nada. Y fíjate que el concepto del balcón es un concepto que la Biblia también lo menciona. En el libro de Mateo, 23.2, la Reina Valera 1960, que nadie se enoje, dice, en la cátedra, perdón, tengo sed, no sé por qué. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Mateo contrasta el poder de eficacia de la enseñanza de Cristo con la importancia de la enseñanza de los escribas, que eran educadores profesionales de aquella época. Fíjense ustedes que las sinagogas tenían un asiento de piedra más elevado que el resto, ubicado al frente mirando hacia la congregación, donde se sentaba el que leía y comentaba los rollos del Antiguo Testamento. En griego, este asiento recibía el nombre de cátedras, con K, y que se traduce como cátedra. De allí la palabra cátedra pasó a tener un sentido figurado para referirse a la tarea docente. Y ahí está la cátedra, ahí está, esa es una foto real de este asiento. En su función educativa, los escribas pretendían ser los sucesores de Moisés. Por eso que ellos hablan, dice, se sientan en la cátedra de Moisés, que querían ser los sucesores de Moisés. Ellos querían decir, no, es que nosotros venimos de Moisés. Y el tema es que nosotros tenemos que hablar de Dios. ¿En qué momento se pierde? Y fíjense usted que aquí se perdió el tema. Entonces, claro, la cátedra era, yo me siento y respaldada por los sucesores de Moisés. Yo decía, nosotros somos los sucesores de Moisés. Sentarse en la cátedra de Moisés significa pretender que se poseía la misma autoridad que Moisés, como los únicos guardianes e intérpretes autorizados de la Torá. Estos son logros personales como la profesión de los hijos. Esto, si lo extrapolamos hoy día a nuestra vida, decimos, a veces uno dice, yo lo único que quiero es que mi hijo sea profesional. Lo único que le pido al Señor. Y uno me dan ganas de pegarle un coscacho.
Decirle, tú tienes que orar para que lo único que sea tu hijo sea un hombre, un cristiano, un hombre de bien. Si lo demás es secundario, porque tienes el concepto de la cátedra. Tiene el concepto que va a ser más persona o mejor persona si estudia. Y no es así, querido hermano. No es así. Usted no estudia para creerse algo más y superior, o para hablar con palabras rimbombantes que nadie entiende, o creerse superior, como lo he visto en algunos, perdónenme si está en audio ahí el video, algunos consiervos, que hasta, no sé, les gusta caminar como los doctores, levantan, y se hacen los... No, si usted estudia es por algo, usted no está para estudiar el balcón ni en la cátedra, porque entonces, querido hermano, no hemos entendido el mensaje de la cruz. No lo hemos entendido. Por eso, queridos hermanos, que el balcón, ¿es bueno estudiar? Sí, pues hermano. Pero estudiar por estudiar. Cuando un hermano del seminario, el Señor le llama a estudiar, usted tiene que ver claro que su conocimiento no es para estar por sobre los demás, no es para la cátedra, es para que usted sirva a los demás. Si no, usted se va a llenar de conocimiento teológico. Y ahí andan las grandes peleas, porque uno se pone desde el balcón y decir, mira los hermanos cómo están ahí. Mira, no, yo cambiaría eso. Claro, desde el balcón de tu zona de confort es fácil, pues. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, nunca hizo teología del balcón. Jesús hizo teología del camino. Mira qué interesante. Cuando se habla del camino, lo observaba Aristóteles como el lugar donde la gente transita en su diario vivir. Es decir, las calles, los lugares marginados. Allí se encuentran los cojos, los mancos, como decía Eduardo en esta cena del Señor, cuando dice, sal por los caminos y busca a la gente. Los cojos, los mancos, los pobres, los hambrientos, los desnudos, los andrajosos, los borrachos, los locos, las rameras, los desamparados, los huérfanos, los viudas. En ese contexto Jesús hizo teología. En ese contexto el Señor se movió. Mira lo que dice la palabra de Dios, Mateo 9:35. Palabra de Dios para todos. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas. Y esta palabra me gustó mucho, porque por eso puse esta versión. Proclamando el nuevo mensaje del reino, sanando toda clase de enfermedades y dolencias. Me gustó esta versión porque dice, proclamando el nuevo mensaje del reino. Este mensaje transformador, esta teología del camino, que se involucra, como me dijo un día un pastor, un profesor del seminario, dijo, tú, Cristian, vayas a ser un pastor pasado oveja. Sí, le dije yo, me gusta. Las ovejitas, bueno, nuestras ovejitas son limpiecitas. ¿Ya? Entonces, querido hermano, esto por ende está bajo el ambiente cultural, económico, moral, espiritual, lejos de la educación. Y querido hermano, Jesús se identificó con la cultura de su tiempo. Jesús fue a los marginados. Él hizo teología del camino. Él decía que iba por todos los pueblos. Jesús dice, recorría todos los pueblos. ¿Por dónde? Por los caminos. Él nunca se sentó. Solamente entró un día ahí a donde está el templo, abrió el rollo de Isaías, ¿se acuerdan? Y dijo, bueno, esto se cumplió delante de usted. Lo querían puro matar. ¿Ya? Pero él hizo esa teología, y este texto me gusta mucho. Dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en la sinagoga de la educación, proclamando el nuevo mensaje del reino. ¿Cuál era este nuevo mensaje? Era el mismo, pero con una interpretación distinta. Porque ¿qué querían los fariseos? Querían la teología del balcón, querían el reconocimiento, querían el postítulo, el posgrado, el aquí y el allá. ¿Y de qué te sirve si tú eso no eres capaz de transmitirlo a los demás? Porque, querido hermano, cuando nosotros hablamos del Evangelio, en esencia el Evangelio es transformador. ¿Sí o no? Y si tú estudias teología, tiene que ser transformador.
Porque es así. Fíjense ustedes que Dios interactuó bajo el ambiente cultural, económico, moral, espiritual, lejos de la educación y esto, querido hermano, fue un lugar de acción, de peregrinación, donde jamás está ausente el corazón del caminante, un interés serio y profundo. En el camino se busca una meta, se corre en peligro, se derrama a cada paso sangre, vida, pero es el camino que debemos recorrer, querido hermano. Y tenemos que llevar a la gente a ese camino. Yo no soy superior a ustedes, querido hermano. Y tampoco soy sacerdote como algunos quieren ver porque estoy estudiando en la católica. Yo estoy estudiando, querido hermano, para poder ser mejor y entregar un mejor mensaje para ustedes. Si yo no lo entiendo así, yo estoy haciendo teología del balcón, de lo académico. Así que los que están estudiando, los tengo a todos cachaditos, estudien para hacerle bendición a la iglesia. No estudien para llenarse de conocimiento. ¿El conocimiento es bueno? Sí. Oseas dijo, ustedes han rechazado mi conocimiento, pero ¿cuál es el conocimiento que yo les dije? Pongan atención, era relacional, era ese tiempo con el Señor. Muchos creyentes piensan que la fe cristiana está limitada a lo que vive dentro de los muros de la iglesia. Esto limita el cristianismo, querido hermano, como si fuera solamente una religión o una expresión de fe. Jesús dice, pero el cristianismo es además una mirada que todo abarca la realidad de las personas. Esto lo dijo Luis Pino Moya en su libro La teología del camino, del balcón y la teología del camino. Él decía que esto limita el cristianismo cuando tú vives ese cristianismo del balcón, como si fuera solamente una religión o una expresión de fe. Pero el cristianismo es además una mirada que todo abarca de la realidad. Todo lo abarca la realidad de Cristo. Fíjense ustedes que en Mateo, está ahí, ¿no es cierto? Ya, ahí dice. Pero también, querido hermano, quiero compartir con ustedes, en Mateo 14, 21 al 22 habla sobre, y el sirviente regresó y le informó a su amo lo que había dicho. Su amo se puso furioso y dijo, ve rápido a las calles, callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar para más personas. Nosotros tenemos que, querido hermano, la teología del Señor, el conocimiento es para atraer a los pobres, a los menospreciados, a las realidades de nuestra iglesia. Pero si nosotros nunca salimos de la iglesia, mire, el 14 de diciembre tenemos una salida a la plaza, ¿no es cierto? Ni quiero pensar, querido hermano, que usted no quiera ir porque dice me da vergüenza. Vamos a llevar música a la plaza, vamos a entregar va a estar la escuela dominical, los ministerios. Agéndenlo, querido hermano, el 14 de diciembre, ya está pedida la plaza. Nos hace bien tener una mirada exterior. Porque si nosotros pasamos solamente en la iglesia, aquí no, el querido hermano no dice estar necesitado, dice, pero que vengan. El texto nunca dice, que vengan nomás los lisiados, los necesitados. Le dice al amo, anda y busca. El texto dice, el sirviente regresó y le informó a su amo lo que le había dicho. Su amo se puso furioso por los invitados que no quisieron ir. Dice, ve rápido a las calles, callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados. Querido hermano, ¿quiénes tienen que ir? La iglesia. Y ahí cuando usted le predica a alguien, querido hermano, usted está haciendo teología del camino. Porque usted está hablando del conocimiento de Dios. Usted está hablando de la experiencia de Dios en su vida. Y yo, querido hermano, necesitamos en la iglesia hermanos que profesen la teología del camino. La del balcón, si no es capaz de ponerlo en práctica, ¿es bueno el conocimiento? Sí. Pero en la vida cristiana, el conocimiento va ligado con la experiencia de la iglesia del Señor. Entonces, querido hermano,
¿Hace cuánto que no le entregamos ni siquiera un tratado a alguien? ¿Hace cuánto que no salimos a testificar? Uno dice, hoy los hermanos pentecostales, sí, tienen su forma para bueno y para mal, pero el 80% de la iglesia evangélica en Chile son pentecostales, por hermano. ¿Saben lo que yo admiro de ellos? Bueno, hay cosas que no concuerdo con ellos, pero algo que admiro de ellos es su pasión. Ellos van, ponen ahí su megáfono, predican y todo. Y nosotros de pronto es que decimos, no, es que pastores, que en la alianza no hacemos esos métodos de predicación. Nosotros ya vamos con los famosos encuentros y todo esto, y digo, está bien, pero oye, no te hace mal cuando tú vas al supermercado, le habla a alguien de Dios, cuando estás en la fila, le habla. Y esta es una oportunidad hermosa, querido hermano, de darle a conocer a la sociedad. Pero el que tiene que ir eres tú, soy yo. Bueno, ustedes saben que a mí me gusta mucho también este teólogo protestante, Paul Tiller decía, según Paul Tiller decía, la teología debería responder a dos desafíos fundamentales: la verdad eterna de su fundamento, que eso lo tenemos claro, la sana doctrina y todo, y la situación temporal en la que esa verdad eterna debe ser recibida. Me gustó porque no sacamos nada del conocimiento si no lo aplica a la verdad que está pasando en Coyhaique. En Coyhaique la tasa más alta de suicidio está en Coyhaique, a nivel país. Acá de pronto los jóvenes, como están pequeños, no tienen que hacer. Tenemos que ir a buscar a los jóvenes. Tenemos que traer a los hermanos de la tercera edad, a la gente. Todos son importantes. Entonces él decía, oye, está bien, el fundamento, primero lo tenemos. La verdad eterna es su fundamento. Espectacular. Somos aliancistas, cristocéntricos, ok, todo bien. Hasta ahí nos quedamos. Y de pronto dice, la vida eterna es su fundamento y la situación temporal en la que esa verdad eterna debe ser recibida. Me gustó cuando he estado leyendo harto a este teólogo protestante, me gustó mucho lo que dijo. Entonces, querido hermano, la teología tiene en Cristo el modelo supremo. Nunca hubo ni habrá un maestro como él, pero no solamente por el mensaje, porque él dice que recorría los lugares. Él iba siendo el Hijo de Dios, que podría haber estado ahí en el asiento, digamos, de Moisés, este Hijo de Dios que se humanó, se hizo carne, dice, y habitó en medio nuestro. Este Hijo del Señor, este Hijo de Dios, Dios mismo, dice que se mezcló con las prostitutas, con lo desamparado, se mezcló con los necesitados. Si viniera Cristo, ¿qué nos diría? ¿Qué están haciendo aquí? Abanicándonos, querido hermano, salgamos. Ustedes son luz, pero la luz tiene que resplandecer. Usted donde pueda predique del Señor, hable, pero también como iglesia tenemos que salir, querido hermano, porque el Evangelio es eso. Fíjese usted que en Mateo 7, 28, 29 dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, de predicar el Evangelio, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. ¿Quién no quiere la autoridad? Lo hacía, querido hermano, con consecuencia. Lo que él decía, ¿no es cierto?, lo que predicaba, lo vivía. No así los fariseos, porque ellos hablaban de Dios, pero no se movían ni un ápice para poder salir. El mayor problema de los escribas era que no vivían, querido hermano, de acuerdo a lo que ellos mismos enseñaban. Jesús esto lo advirtió en Mateo 23, 3, dice, ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Nosotros decimos, no, el Evangelio es para toda criatura, amén o no. Pero ¿qué dice Mateo 28? Id y predicar el Evangelio a toda
criatura. No, pero es que nosotros somos aliancistas. No es nuestro método. Nosotros que vengan al encuentro de mujeres, al encuentro matrimonial, que vengan así nosotros. No, querido hermano. Nosotros tenemos que ir. Usted tiene que reproducirse, querido hermano. Usted tiene que traer a otras personas. Y mientras las sillas estén vacías, es responsabilidad de usted y mía de traer gente a la iglesia. Pero a veces estamos tan metidos en nuestros conceptos, querido hermano, que no podemos ver más. Querido hermano, yo le invito a que podamos practicar la teología del camino, del conocimiento de Dios en hacer las cosas, no en un llenarme, querido hermano, no en hablar bonito, no hablar pedagógicamente, no hablar, digamos, desde la cátedra, sino desde la vivencial, de entender que Dios se va a desarrollar y se va a mover en tu vida y que Dios te va a usar. Querido hermano, esta es la teología que Dios quiere en nuestras vidas, la teología del camino. ¿Ustedes habían escuchado alguna de estos conceptos? ¿No? Hablen. No. ¿Qué grito tan fuerte? No, querido hermano, siempre es que ¿sabes? Tenemos el concepto equivocado que se hace teología solamente de la cátedra. Solamente les gusta a los teólogos hablar de ellos. Solamente que ellos le enseñan a los demás. Querido hermano, la Biblia nos llama a un ejemplo de Jesús. Jesús practicó el conocimiento del Padre en el camino. Por eso es que Macay, lean el libro de Macay, muy, muy bueno es un libro, léanlo. Acuérdense del monte Macay que tenemos acá. ¿Ya? Y él hablaba de esto, que era revolucionario, que las personas necesitan esa experiencia, pero para llevarla a otra persona. ¿Cómo tú llegaste al Señor? A través de una experiencia de fe, a través que se te revelaron símbolos, ¿no es cierto? Yo cuando me bauticé lloraba y decía, Señor, soy indigno de hacer lo que tú un día hiciste, pero ese fue mi símbolo, fue mi vivencia con el Señor. Ustedes de pronto tienen esos símbolos en su vida, en su mente, pero no lo usen para ustedes. Trabajen en las cosas del Señor. Querido hermano, termino dice, si la teología quiere seguir siendo pertinente y actual, no puede olvidarse de la realidad y honduras del Evangelio. Algunos son teólogos y como que dicen, no, es que yo soy teólogo. ¿Han escuchado eso? No, es que yo soy teólogo, no soy pastor. No, es que yo soy teólogo, pero no soy evangelista. Cuando el Señor dijo ir y predicar el Evangelio, dijo solamente, excluyendo a los teólogos, ¿qué dijo? Ir ustedes, nosotros. Entonces, querido hermano, no se puede olvidar la realidad y la hondura del Evangelio, ni el contexto sociocultural en el que él se expresa, con la pretensión de construir sentido y de ser relevante socialmente en la historia. Nosotros estamos aquí para cambiar la historia de las personas, como fue cambiado un día cuando una persona fue a mi casa, un cartero, le predicó a mi hermana. Este cartero podría haber estado, dice, en mi pega, pero él le predicó el Evangelio a través de ese cartero que le predicó a mi hermana, llegó toda la familia. Mire cómo son las cosas. Una hermana de la otra iglesia, La Esperanza, un día llegó la jovencita y nosotros le dijimos, ¿cómo llegaste? Ah, porque usted estaba en la esquina, estaban haciendo un asunto de salud y va un niño era como de 4 o 5 años y me entregó un tratado. Los niños. Y me entregó un tratado, yo vi todo y vine. Imagínate el impacto, un niño, 4 o 5 años le entregó un tratado. Querido hermano, él hace como él quiere. Entonces el lenguaje es entendido no solo como la expresión externa del pensamiento por medio de la palabra, sino como todo un proceso interior y exterior del pensamiento lógico, de la teología. ¿Por qué hago teología? ¿Por qué busco al Señor? ¿Qué intenta expresar la realidad que envuelve al hombre por medio de los conceptos, las imágenes que se relacionan con Dios y contigo? Querido hermano, tenemos mucho que hacer, pero la iglesia, si no sale, si la iglesia no hace la
la teología del camino, querido hermano, vamos a hacer siempre los mismos. Y ahora, gracias a Dios, ha llegado gente, pero querido hermano, siendo honesto, no hemos sido nosotros los que hemos trabajado. Ha sido el Señor que nos ha llamado para acá, pero no hemos sido nosotros. ¿Ya? Yo no le predicaba a nadie, la verdad. Nosotros con mi esposa una vecina que le estamos hablando, pero y a veces he llegado, hermano, acá porque el Señor ha tomado la iniciativa, no porque nosotros la hayamos hecho. Entonces, le invito, querido hermano, a poder trabajar en las cosas del Señor, a que el Señor se desarrolle en tu vida, pero en el diario vivir, en el camino. Ahí pon oración, habla de Cristo. Tampoco te estoy diciendo, pero pastor, tiene que ser necesariamente que yo le hable a alguien que se venga a la alianza. No, tú a veces estás en el aeropuerto, a lo mejor le predica a alguien que a lo mejor no lo va a volver a ver más, pero quedaste con esa sensación de que yo hice la teología de Jesús, yo le hablé, yo estuve en el aeropuerto, yo estuve ahí en el camino, yo le prediqué de Cristo. Abre tu boca que yo la llenaré, dice el Señor. Pero estamos tan engañados que decimos, bueno, que los peces lleguen nomás. Es raro eso, ¿no es cierto? ¿Quién tiene que ir a tirar la red? Nosotros, querido hermano. Termino con las palabras de C.S. Lewis, también un académico. Mira, él fue académico de la Universidad de Oxford, creo que fue, y creador de las Crónicas de Narnia. Él era un cristiano muy convertido, también académico, pero mira lo que dijo él. Dice, si no estudias teología, esto no querrá decir que no tengas ideas acerca de Dios, sino que tendrás muchas equivocadas. Cuando él habla de teología, no está planteando la teología de porque él era académico, estaba del conocimiento vivencial de Dios, de acercarte a Él, de decir, Señor, úsame, de decir como los pentecostales, que el Señor me use, y hablan y le predican a otros. ¿Ya? Por eso son el 80% de la iglesia evangélica en Chile, pues, hermano. No es menor. Yo podría estar de acuerdo con los hermanos pentecostales en algunas cosas, en otras no, pero tampoco puedo decir, oye, los pentecostales la están haciendo mal. ¿Cómo? Los pentecostales la están haciendo mejor que nosotros. La iglesia nacional, querido hermano, está decreciendo. Es una realidad. Los seminarios, los pastores no están saliendo pastores. Nadie quiere estudiar, pero cuando una iglesia tiene el llamado hacia afuera de hacer teología, se prepara para hacer de bendición en la iglesia. Por eso los hermanos que están estudiando, ya sea el lunes o martes, los que están estudiando en el seminario teológico, queridos hermanos, que sean mucho más hermanos, que tengan ese anhelo de no solamente con lo que le dice el pastor, estudien, hermano, pero ¿para qué estudiar? Ese es el problema. Si es del balcón o una teología del camino. Que el Señor les bendiga, querido hermano. Trabajemos como iglesia, pero dice el Señor, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Escuché una voz que dijo, heme aquí, envíame a mí, Señor. Que ese sea nuestro anhelo. Donde usted esté, predique el Señor. ¿Sabe, querido hermano? Yo por mi trabajo a veces estar metido en la iglesia, de pronto no tenía mucho tiempo para compartir y créanme con las personas. Mi esposa iba a la feria sola, supermercado. Yo ahora que tengo que acompañarla, de pronto nosotros nos ponemos a conversar con personas y tratamos de predicar la palabra del Señor. El Señor va a hacer la obra. Ahora, si se quieren venir a la alianza, mucho mejor. Pero no es el fin. El fin es que usted predique la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y empecemos a practicar la teología del camino. ¿Ya? Cuando alguien dice, tú haces teología, piensas que es lo académico, no han entendido nada. Yo hago teología en mi experiencia diaria con el Señor. Cuando usted ora, hace teología. Cuando usted lee la palabra de Dios, hace teología. Cuando usted la pone en práctica, hace teología del camino. ¿Ya? Querido hermano, a veces se habla de la teología como algo tan superior. Querido hermano, solamente te da la herramienta para conocer más al Señor. Te da la herramienta para que todo lo que tú sepas lo ponga en práctica en la vida cotidiana del Señor. Por eso que ahora cuando
El profeta habla de Osea y dice: mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido, y a ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio. Es importante, querido hermano, que usted tenga esa comunión con Dios, pero también los que presiden, con mayor razón, querido hermano, con mayor razón, prepárense, no improvisen, busquen al Señor. Que Dios les bendiga, querido hermano. Espero haberle aclarado un poco la teología del camino y la teología del balcón. ¿Ya? Y bueno, siempre van a haber gente que haga teología del balcón, siempre, pero usted haga teología del camino. ¿Y sabe lo más rico? Que Dios, a mí me ha pasado de pronto cuando estoy en una clase, estoy compartiendo con alguien, no sé si a usted le ha pasado, que Dios me empieza a hablar y digo: uy, está bueno que podría predicar, porque estoy haciendo teología del camino, me estoy desarrollando. ¿Ya? Así que tenemos un bonito desafío para el 14 de diciembre, ¿no es cierto, querida hermana Anita? Sí, pastor, le vamos a hacer llegar la invitación en los ministerios. Y yo espero que estén todos, que nadie se reste. Y si tú no lo has hecho hace años, con mayor razón. Eso incluye a los niños, igual. También a los niños. Bien, hermana Anita. 3:30. Ya, te estáis... No, bien, a las 3:30 va a ser ese día. Va a ser aquí en la plaza. Vamos a sacar todo, la música, todo. Sí, así que, querido hermano, que el Señor les bendiga, que Dios les guarde, que el Señor le anime y harta fuerza nomás. Ya, y quiera estudiar, nunca se olvide que es por algo.